Con su venia, señor presidente, estimadas y estimados legisladores, lo social tiene hoy sin duda muy diversas interpretaciones. Intento hacer una referencia a las implicaciones que tiene definir o conceptuar derechos sociales en nuestro país, en nuestro Parlamento, en nuestra legislación y en nuestra situación económica y política. La forma de abordar este tema, que ha concluido después de una larga reflexión, es considerando dos cosas. En primer lugar, lo que es la identidad de los mexicanos y en segundo lugar, lo que la economía parece estarnos enseñando. Por cuanto a lo primero les diré, con toda apreciación globalista o teñida de modernidad de la sociedad de consumo, México, con todo y esto, México se distingue por valores de clara orientación social. La amplia ciudadanía, es decir, ellos, los que son la amplia ciudadanía, aunque a veces no lo asuman conscientemente, se conducen con responsabilidad social o según principios de solidaridad, de reciprocidad y de ayuda mutua. El verdadero espíritu y sus valores es el que mantiene optimista y empeñosa a la gran mayoría que todos los días se levanta para conseguir el pan y llevar el sustento a los suyos. El capital invertido permite adquirir máquinas, instrumentos, instalaciones, pero ese capital que se ha reunido desde luego antes por el trabajo hecho, los fierros y la maquinaria son algo inerte, que solamente adquiere sentido al ser puestos en operación por las destrezas y capacidades de los operarios. No nos quede la menor duda de que la parte más importante de una empresa no es la unidad económica, es el capital humano, esto es, la gente, las personas, con sus conocimientos, con sus oficios, con sus especialidades. Pero más importante aún resultó descubrir que cada uno tomado en cuenta por separado, cada uno era incapaz de conseguir los prodigios que de todas maneras complementarían si podían producir, obtener y fabricar, aún en líneas automatizadas en su conjunto. México es rico en capital social, es decir, en la capacidad que tenemos de emprender de manera colectiva la transformación de la realidad y la producción de los bienes necesarios. La empresa privada confiere al capital denominado dinero la rectoría o dirección del proceso, lo cual es, según nuestra Constitución y más importante aún, según la experiencia histórica, necesario y positivo para mantener la economía y generar prosperidad. Pero nuestra Constitución expresa, como viene al caso a propósito de la iniciativa que se discute hoy, que en este país existen tres sectores: el público, el privado y el social. No voy a discutir la empresa pública, que es tema que hemos abordado mucho en estas últimas dos legislaturas a propósito del petróleo. A esas empresas les corresponde el derecho público y su ley está en la ley de la administración del mismo nombre. Pero las empresas sociales, esas que están formadas o integradas por un conjunto de personas que son propietarias colectivas del bien o de la empresa, no son ni empresas privadas ni empresas públicas. Cuando leemos atentamente el artículo 25 de la Constitución, después de reflexionar estas cuestiones, nos queda entonces la idea de que existe un conjunto de textos que representan el derecho privado y un conjunto de normas que representan el derecho público. La economía social basa su actuación en varias leyes, tanto federales como locales, y toma de ellas solo los recursos jurídicos que permiten su constitución y funcionamiento. Sin embargo, en ninguna de esas leyes se distinguen los valores y principios comunes del sector, como son estos valores: el desarrollo armónico de todas las facultades del ser humano, la independencia, la justicia, la responsabilidad social, el interés público por el bienestar general, la conservación del medio ambiente, el uso razonable de los recursos, la equidad e igualdad de todos los individuos frente a la ley, así como la promoción del desarrollo económico para procurar el progreso social compartido y la distribución equitativa de la riqueza como premisa para garantizar la justicia social. Y sin embargo, hemos creado a lo largo del último siglo una serie de empresas que no son públicas ni privadas. Hemos creado las sociedades de solidaridad social, las cooperativas, las asociaciones rurales de interés colectivo, los fondos de aseguramiento y muchas otras. Tenemos entonces que dejar claro cuál es la naturaleza o sentido que distingue a cada uno de los sectores. Y en este caso está claro el papel de la empresa pública y está claro
el papel y la lógica de la empresa privada. Compañeros legisladores, esto no es solamente un asunto doctrinario, es un tema que implica el papel del conjunto de las empresas de la economía social y solidaria en la situación actual. La Constitución menciona que al mercado podrán concurrir los 3 sectores. Esto no es un lapsus de los legisladores, no es un error, es una expresión sabia que requiere su complemento. Si al mercado concurren 3 sectores, es porque el mercado tiene una naturaleza que no se asimila a ninguno de los 3, sino que conserva su propia dimensión. Y me preguntarán, ¿de qué manera puede compensarse a esas empresas con tales desventajas en un mercado al que concurren por igual de todas las empresas? Pues precisamente de eso se trata, de establecer un trato diferenciado, esto es, con disposiciones a través de las cuales se ayude a los que tienen desventajas, con regímenes fiscales diferenciados, como también lo recomienda la OIT, y con políticas específicas de fomento y financiamiento. ¿Cómo podríamos diseñar políticas públicas para un sector que existe de manera dispersa, inconexa y poco clara? Precisamente por donde hay que empezar es por definir bien cuáles son las empresas sociales, en qué se distinguen de las privadas y públicas y cuál es su papel en la economía y en la sociedad mexicana. Ese es el primer punto que cubre esta ley. Define qué es el sector social y quiénes lo componen. Lo aclaro que no se trata ni de instrumentar políticas proteccionistas ni de sentar las bases que puedan fundamentar a un nuevo populismo. El mundo está cambiando en la dirección que el espíritu de esta ley que proponemos señala. En toda Europa, a nivel legislativo, se ha reconocido que mientras las empresas más rentables expulsan mano de obra son las empresas productoras de productores asociados, trabajadores y cooperativas las que otorgan prioridad al empleo y siguen empleando cada vez más personas. Y la razón es simple. Mientras la empresa privada se privilegia de la ganancia, en las empresas sociales se otorga prioridad al empleo y la satisfacción de las necesidades. Cuando una empresa privada puede aumentar sus utilidades, intensificando la productividad a través del maquinismo, no titubea en despedir parte de su nómina. Pero cuando una empresa social necesita ser más competitiva, desarrolla entonces más su llamado capital humano y perfecciona su capital social y no despide a nadie. Los ejemplos que hemos analizado en Europa, pero particularmente en España, nos hemos encontrado que las empresas sociales se modernizan e incluso incorporan también nueva maquinaria, pero siempre continúan al mismo tiempo un proceso de diversificación que les permita seguir aprovechando su capital humano e incluso incrementarlo. Que sigan produciendo utilidad las grandes empresas privadas, que para eso tenemos la Constitución que consagra su derecho. Que sigan sirviendo al público las empresas públicas, que para eso tenemos la respectiva ley de su administración. Pero inauguremos, compañeros legisladores, el derecho social de las empresas. Que se abra una ancha puerta para el desarrollo de las empresas de producción industrial y agropecuaria y de cooperativas que son propiedad de los trabajadores. Y que siente las bases para un derecho fiscal diferenciado y un tratamiento distinto en las políticas públicas. La Comisión de Fomento Económico, como responsable del diseño o ajuste de las políticas de fomento desde el Senado, ha tenido que realizar un largo rodeo, porque creemos en la necesidad de aumentar la riqueza al mismo tiempo que buscamos cómo distribuirla mejor. Conviene hacer explícito el hecho de que los legisladores que hemos discutido y dictaminado esta ley, porque más allá de los integrantes de la Comisión de Fomento Económico que presido, hemos turnado o expuesto su contenido a los representantes interesados de otros institutos políticos, nos hemos apegado totalmente al texto del artículo 25 de la Constitución General. Su interpretación y su proyección son la que ha regido la creatividad y la redacción del texto de esta ley promovida por el senador René Arce y que hoy presentamos como dictamen. En los documentos básicos de casi todos los partidos existen elementos que recogen este espíritu. Todos compartimos el compromiso por lo que unos llaman bienestar social, otros valores del liberalismo, otros le llamamos bien común y otros pueden llamar compromiso social y justicia social. No nos casemos en los términos, no cerremos nuestro entendimiento a las formas y vayamos al fondo. El fondo de esta iniciativa es volver a la identidad nacional y otorgar a la economía social y solidaria un gran papel en esta etapa de nuestra historia que requiere que se otorgue prioridad al empleo, a la satisfacción de necesidades básicas y a la autonomía de los grupos sociales que se autorregulen por sí mismos, que se gobiernen por sí mismos, que construyan la democracia económica que han perseguido siempre los mexicanos.
Pido a ustedes un voto unánime, porque una iniciativa así merece la unidad de todos los legisladores. Le demos una lección de compromiso y de sabiduría en estos momentos difíciles que viven los mexicanos. Vamos a renovar y a fortalecer la confianza de los ciudadanos en un Congreso que les deje una ley que ponga en un mismo plano a las empresas sociales, en donde ya se encuentran las públicas y privadas. Su voto podrá redondear tan importante compromiso. Es cuanto, presidente.